Cuando empezamos a trabajar en este video, ni siquiera podíamos imaginar cuántos hechos interesantes, oscuros y extraños descubriríamos. Cada nueva página de la historia despertaba preguntas cada vez más inquietantes. ¿Por qué nos ocultaron todo esto? ¿Y por qué lo siguen escondiendo incluso ahora? Créanme, lo que verán en este video los sorprenderá más de una vez. Por eso les recomiendo verlo hasta el final, porque allí conocerán lo más interesante y lo más impactante. Solo así podrán formarse su propia opinión sobre lo que durante tantos años se mantuvo en las sombras. Imagina un hombre mayor, encorvado, con un abrigo demasiado fino para el viento helado del invierno. Camina despacio, casi a trompicones, con una maleta pequeña en una mano y una libreta apretada contra el pecho con la otra. A su alrededor, una fila interminable de refugiados avanza por un camino embarrado que lleva a la frontera francesa. Hay llanto de niños, silencio de adultos, disparos lejanos. Ese hombre tose, se detiene, respira con dificultad y continúa. No lo sabes aún, quizá él tampoco quiera aceptarlo, pero le quedan apenas unas pocas semanas de vida. Y sin embargo, en ese cuaderno que protege como si fuera oro, lleva versos que no solo sobrevivirán a la guerra, sino también a su cuerpo cansado, a los dictadores, al olvido. Ese hombre se llama Antonio Machado Ruiz. Pero para llegar a esa escena, al anciano derrotado por la historia y a la vez más grande que ella, tenemos que retroceder, muy atrás, hasta una casa luminosa en Sevilla, donde el sol se cuela por un patio interior y el olor a azahar se mezcla con el del papel de los libros. En esa casa, un 26 de julio de 1875, nace un niño que, a primera vista, no parece destinado a nada épico. Es distraído, lento, sueña despierto con facilidad. Mientras los otros críos del barrio corren y gritan, él se queda mirando cómo la luz se refleja en un charco, o como una hoja seca gira sobre sí misma al caer. Se llama Antonio, y su apellido, Machado, todavía no significa nada para nadie, salvo para un hombre que ya siente que se le acaba el tiempo. Su padre, Antonio Machado Álvarez, es conocido como Demófilo. Es folclorista, un cazador de voces del pueblo. Recorre pueblos y aldeas, escucha a pastores y campesinos, anota romances, cantares, refranes. En su escritorio se apilan cuadernos sucios de polvo de camino y tinta apresurada. El pequeño Antonio ve esas hojas llenas de palabras extrañas y siente que allí hay algo poderoso, algo que no entiende del todo, pero que le atrae como un imán. Su madre, Ana Ruiz, es el contrapunto silencioso, práctica, dulce, discreta. Mientras Demófilo persigue canciones, ella persigue el pan de cada día y la estabilidad de la familia. Entre ambos, sin saberlo, están creando el escenario perfecto para un poeta. Un mundo donde la realidad es dura, pero el lenguaje la vuelve soportable. Desde muy pequeño, Antonio crece con una doble visión de España. Por un lado, la belleza de los patios sevillanos, las fiestas, las voces, el color. Por otro, la sombra de una nación que parece cansada, que arrastra crisis políticas y sociales, que avanza hacia fin de siglo con la sensación de que algo grande se está desmoronando. Es un país que se mira al espejo y no se reconoce. Y en medio de todo esto, un niño que aún no sospecha que terminará siendo uno de los que le pongan palabras a ese desconcierto. Cuando Antonio tiene unos 8 años, la vida da su primer giro brusco. La familia se muda a Madrid. Sevilla se queda atrás como un sueño luminoso, y él, sin saberlo, empieza a acumular el material de la nostalgia que marcará toda su obra. Esos días azules, de infancia que un día, al borde de la muerte, recordará en un verso mínimo y devastador. Madrid no es un patio andaluz. Es ruido, tranvías, calles llenas de barro y elegancia mezclados. Políticos que entran y salen de los cafés. Periódicos, tertulias, prisas. Y es también un lugar donde se está gestando algo nuevo. Un tipo de enseñanza distinta, libre, crítica. Los hermanos Machado, Antonio y Manuel, entran en contacto con la institución libre de enseñanza, ese experimento pedagógico que trata a los niños como seres pensantes, que los lleva al campo, que los anima a mirar el mundo con curiosidad y no con miedo. Allí,
Antonio descubre que el aprendizaje no tiene por qué ser castigo. Hay excursiones, debates, lecturas. Profesores que, en vez de imponer dogmas, abren preguntas. Para un niño ensimismado, ese ambiente es oro puro. Pero también es una semilla de conflicto. Cuanto más piensa, cuanto más observa, más siente que lo que ve fuera, la España de las desigualdades, de los caciques, del atraso, no encaja con lo que le enseñan dentro de aquellas aulas luminosas. Al mismo tiempo, hay otra cuenta atrás silenciosa en la casa de los Machado: la salud del padre. Demófilo, el hombre que llenaba la casa de romances y cuadernos, se va apagando demasiado pronto. La muerte del padre no solo deja un vacío afectivo, deja también a la familia en una posición económica delicada, y el sueño bohemio de las letras se estrella contra la necesidad de sobrevivir. Este es el primer gran choque del joven Antonio con el tiempo. Se da cuenta de que la vida no espera a que uno encuentre el momento perfecto para escribir, para pensar, para hacer. El reloj sigue avanzando aunque el corazón se rompa. Y, casi sin darse cuenta, empieza a formarse en él la idea de un rival invisible. Otros jóvenes escritores que ya publican, que ya deslumbran, que parecen ir siempre un paso por delante. La carrera literaria ha empezado y él se siente rezagado. En la adolescencia y la primera juventud, Antonio frecuenta cafés y teatros de Madrid. No es el que más habla, no es el que se levanta y declama versos con entusiasmo. Es, más bien, el que escucha, el que observa, el que parece callado, pero por dentro está haciendo un inventario minucioso de gestos, frases, silencios. Las noches se llenan de humo de tabaco, de discusiones políticas, de chistes, de frases brillantes que se pierden en el aire. Y, poco a poco, también de nuevos nombres. Rubén Darío, Verlaine, los simbolistas franceses, la modernidad que brilla, veloz, al otro lado de los Pirineos. Antonio siente una mezcla incómoda de fascinación y ansiedad. Mientras un poeta como Rubén Darío incendia el idioma con colores, ritmos y metáforas exóticas, él se descubre a sí mismo más serio, más sobrio, más lento. Es como si su propio temperamento fuera un lastre en una época de fuegos artificiales. Se pregunta, quizás sin decirlo en voz alta, ¿y si yo no sirvo para esto? ¿Y si mi voz llega tarde? El competidor empieza a tener más forma en su mente. No es una sola persona, es una especie de figura compuesta por todos aquellos a los que ve brillar mientras él corrige balbuceos. Es el poeta exitoso, el maestro consagrado, el joven que publica a los 20 un libro que todos comentan. Es, también, su propio hermano Manuel, más extrovertido, más lanzado hacia el teatro y la escena. Antonio lo quiere, pero a veces siente la punzada silenciosa de la comparación. El reloj sigue avanzando, y la España que lo rodea se agrieta. Se habla de colonias, de derrotas, de crisis. Está a punto de llegar el desastre del 98, con la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, y con él una sacudida moral a todo un país. Pero antes de que eso estalle por completo, la vida de Antonio da otro giro decisivo: París. A finales del siglo XIX, París es la capital del mundo moderno, un lugar donde el tiempo parece correr más deprisa. Antonio viaja allí, primero como corrector y traductor para una editorial. El joven sevillano madrileño se encuentra de pronto en una ciudad donde los cafés están llenos de escritores de verdad, donde los nombres que había visto impresos en los libros cobran cuerpo. Los bulevares, el Sena, los puentes iluminados, las librerías y, sobre todo, la posibilidad de ver de cerca a esos símbolos de la poesía que hasta entonces eran casi mitología. Es en ese ambiente cuando entra en contacto con Rubén Darío, que vive también en París. Imagina el impacto. Frente a él no está solo un poeta de renombre, sino el hombre que, según muchos, ha revolucionado la lengua castellana. Rubén es brillante, magnético, ruidoso. Antonio, en comparación, parece una figura discreta, casi transparente. Pero escucha, aprende, y al mismo tiempo siente cómo se agudiza ese duelo interior con su competidor imaginario. La modernidad corre, y él teme quedarse atrás. París, sin embargo, le regala algo crucial:
la conciencia de que su voz no tiene por qué imitar a nadie. Mientras pasea solo, mirando la lluvia caer sobre las aceras, se da cuenta de que su forma de ver el mundo es otra. No le interesan tanto las joyas, los pavos reales y los cisnes modernistas. Le interesan las caras cansadas, los campos humildes, las dudas morales de un país que no encuentra su lugar. Y algo se enciende, tímido, pero firme, en su interior. Quizás su competencia no es con los otros poetas, sino con el tiempo histórico que le ha tocado vivir. O lo dice, o se lo comen el ruido y el olvido. Cuando regresa a España, no vuelve como un triunfador, sino como alguien que aún tiene todo por demostrar, y cada vez menos margen de error. Los años pasan, los 20 ya no volverán, y los 30 se acercan. En un mundo literario donde muchos se consagran jóvenes, él siente que su carrera va tarde. La cuenta atrás se intensifica. Necesita estabilidad económica, pero también necesita escribir. Necesita comer, pero también necesita ser honesto con lo que ve y siente. Acepta trabajos como actor ocasional, traductor, escribiente. Ninguno de ellos le da ni fama ni seguridad, pero todos le dan algo de lo que más le importa: experiencia humana, material para sus futuros versos. En los trenes baratos, en las pensiones modestas, en las esperas infinitas de los pasillos administrativos, observa, toma nota mental, acumula. Mientras tanto, el competidor invisible sigue corriendo en su cabeza. Otros ya son nombres. ¿Y tú quién eres? ¿Qué has hecho? La España de este tiempo está poblada de jóvenes inquietos, que pronto serán conocidos como la generación del 98. Unamuno, Azorín, Baroja, nombres que empiezan a resonar con fuerza. Discuten sobre el sentido de España, sobre el atraso, sobre la necesidad de regeneración. Antonio, sin hacer tanto ruido, se siente parte de ese clima. No es el más brillante en las tertulias, pero en silencio empieza a gestar una respuesta poética a esas mismas preguntas. Su primer libro de poemas, Soledades, ve la luz en 1903. No es un éxito masivo, pero es una puerta abierta. Es también un mensaje íntimo al competidor que lleva años persiguiéndolo. He empezado. Ya no soy solo un aspirante. En esas páginas hay melancolía, introspección, símbolos, un tono modernista pero contenido. Se nota el paso por París, se nota la influencia de los maestros, pero también se intuye algo más. Una voz que busca despojarse de adornos y hablar de lo esencial. Sin embargo, un libro no basta para vivir. No es tiempo de poetas ricos, y menos en un país herido. Y aquí, la vida le marca otro límite muy humano. Necesita un sueldo fijo. Necesita un empleo que le permita seguir escribiendo sin morirse de hambre. La poesía, sí, pero la nevera también. Es entonces cuando surge la posibilidad de una plaza como profesor de francés en una ciudad que, en ese momento, para él no significa nada: Soria. Un punto pequeño en el mapa de una España rural y desolada. A partir de ahora, la línea de su destino se va a curvar hacia ese lugar aparentemente insignificante, donde encontrará el amor de su vida, su mayor felicidad y uno de sus dolores más profundos. Lo que Antonio no imagina mientras prepara las oposiciones, mientras repasa gramática francesa y rellena papeles, es que el tiempo, su viejo rival, ya está ajustando el reloj. Para cuando llegue a Soria, entrará en una carrera contra algo más terrible que la competencia literaria: la enfermedad, la fragilidad de la vida, la sombra de una España que se precipita hacia conflictos cada vez más violentos. Su viaje a Soria no es solo un desplazamiento geográfico, es la entrada en un escenario donde se decidirá el tono de su obra madura. Allí, entre campos castigados por el frío y pueblos pobres, su mirada se afilará. Allí, también, conocerá a una joven que cambiará para siempre el rumbo de su biografía y de sus versos. Y sin embargo, el reloj seguirá corriendo sin piedad, acercándolo día a día a un límite que él aún no ve, pero que nosotros, desde el futuro, sabemos inevitable. En este punto, Antonio Machado es un hombre que carga con la herencia de un padre folclorista.
la educación avanzada de la institución libre, la fascinación y el complejo de inferioridad de París, el peso de pertenecer a una generación que quiere salvar España, y la angustia íntima de sentir que el tiempo no le sobra. Aún no ha escrito sus libros más famosos, aún no ha enfrentado la guerra civil, aún no ha tenido que cruzar una frontera con la muerte pisándole los talones. Pero todas esas piezas ya están sobre el tablero. Y mientras el tren que lo lleva a Soria avanza por una meseta desnuda, entre campos amarillentos y pueblos dispersos, en algún lugar, invisible para todos menos para el narrador de su vida, el competidor, ese rival hecho de prisa, de historia y de otros nombres brillantes, sonríe. Sabe que la partida acaba de entrar en una fase decisiva. Porque a Antonio Machado le queda menos tiempo del que cree para convertirse en lo que está destinado a ser. La conciencia poética de una España que se rompe. Imagina a un hombre caminando solo por una ciudad casi vacía. El viento corta la cara, las calles son estrechas, de piedra, y el río que cruza la ciudad parece demasiado ancho para tan poca gente. No hay bullicio, no hay grandes cafés, no hay tertulias literarias. Hay silencio, frío y campos amarillos más allá de las murallas. Ese hombre, abrigado con una capa oscura, lleva bajo el brazo un manojo de cuadernos. Podría parecer un funcionario cualquiera perdido en la provincia, pero en realidad está entrando en el lugar donde va a escribir algunos de los versos más poderosos de la lengua española, y sin saberlo, está también entrando en una carrera desesperada contra el reloj, contra la enfermedad, contra su propio corazón. Ese lugar es Soria. Ese hombre es Antonio Machado. Cuando llega a Soria para ocupar su plaza de profesor de francés, en el instituto al principio siente que el mundo se ha encogido. Venía de Madrid, de París, de las conversaciones sobre poesía y política. Y, de pronto, se encuentra con una ciudad de inviernos largos, calles silenciosas, una vida que parece repetirse idéntica cada día. Su competidor invisible, ese poeta brillante, cosmopolita, triunfador que vive en su cabeza, parece reírse de él. Mientras tú das clase de verbos irregulares a adolescentes somnolientos, yo publico en las mejores revistas. Mientras tú pisas barro de la meseta, yo piso mármol de cafés con lámparas de gas. Mientras tú te pierdes aquí, yo gano tiempo. Ese es el zarpazo. La sensación de estar quedándose atrás. Soria no es solo un destino, es una prueba. ¿Puede, desde un rincón perdido, construir una obra que importe? ¿O será otro maestro gris que, dentro de unos años, nadie recordará? Sin embargo, Soria tiene una forma sutil de entrar bajo la piel. Antonio empieza a salir a caminar por las afueras. Ve encinas solitarias, colinas desnudas, el río Duero fluyendo lento, casi triste. Ve campos de trigo que parecen cansados, pueblos pobres, caras endurecidas por el frío y la escasez. Y todo eso le golpea de un modo extraño. Esa dureza seca encaja con su propia melancolía. Empieza a sentir que Soria no es un castigo, sino un espejo. En el instituto, su vida parece monótona. Lecciones de francés, exámenes, correcciones, la rutina del aula. Pero debajo de esa superficie silenciosa, el tiempo corre rápido. En sus noches de pensión, entre paredes frías, reformula poemas, corrige, tira hojas enteras. Siente que cada día que pasa sin lograr esa voz limpia y verdadera que busca, es un día perdido frente al competidor. Y ese competidor ya tiene otro rostro. No solo es el poeta de éxito, sino el futuro lector que tal vez nunca llegue a conocerlo si no logra escribir algo realmente necesario. Entonces, en medio de esa vida aparentemente pequeña, sucede el primer gran giro de esta etapa. Conoce a Leonor. Leonor Izquierdo es casi una niña cuando él la ve por primera vez. 15 años, ojos oscuros, una mezcla de timidez y curiosidad. Hija de los dueños de la pensión donde Antonio se hospeda. No es un amor fulminante a lo novela romántica, es más bien un afecto que va creciendo en la cotidianidad. Cruces en el pasillo, una sonrisa al servir la comida. Un "Buenos días, don Antonio", dicho con una voz que poco a poco se le queda prendida en el oído. Para un hombre melancólico,
que a menudo se siente viejo antes de tiempo, la presencia de Leonor es un rayo inesperado. No solo le despierta ternura, le despierta esperanza. De pronto, el horizonte no es solo trabajo, versos y dudas, es también la posibilidad de una vida compartida, de un hogar distinto a las pensiones impersonales. Pero aquí, de nuevo, aparece el reloj. Antonio sabe que hay una diferencia de edad considerable, sabe que la gente habla, sabe que la vida de Leonor apenas está empezando, y aún así se atreve, pide la mano de la joven. Ella dice que sí. Se casan en 1909. La boda es humilde, sin grandes fastos, pero para él es un momento de triunfo íntimo. Por una vez, siente que le ha ganado una partida al competidor. No al poeta, no al intelectual soberbio, sino a ese otro rival más cruel: la soledad. Durante un tiempo, Antonio Machado no es solo el profesor triste ni el poeta inseguro. Es un hombre enamorado que camina por las calles de Soria del brazo de su esposa, soñando con un futuro. Ese futuro parece empezar a tomar forma también en lo literario. La experiencia de Soria, la mirada compasiva hacia la tierra y la gente, se van concentrando en un libro que cambiará para siempre su lugar en la literatura española: Campos de Castilla. En esos poemas, la voz de Antonio se vuelve más directa, más desnuda. La España que retrata ya no es solo escenario, es problema moral. Hay versos que parecen diagnósticos: la tierra pobre, el atraso, la injusticia, la dureza de una sociedad estancada. Al leerlos uno siente casi físicamente el frío de la meseta, el peso de siglos de abandono. Y ahí, de nuevo, está la idea de competición. Mientras otros cantan cisnes y jardines exóticos, él se atreve a cantar parameras, chopos raquíticos, aldeas tristes. Podría parecer que pierde, que su poesía es menos brillante, menos moderna, pero en realidad está entrando en un terreno más profundo, el de la verdad incómoda. Cuando Campos de Castilla ve la luz, primera edición en 1912, algo se mueve. En los círculos literarios se empieza a hablar de Machado de otra manera, ya no como el poeta casi hermético de soledades, sino como una voz que está diciendo algo que muchos sienten pero no saben formular. Su nombre empieza a circular con respeto, su prestigio crece. Y el competidor invisible, por primera vez, parece detenerse un momento. Tal vez, justo en ese instante, Antonio va ganando la carrera. Pero es aquí donde el destino decide girar la trama de forma brutal. Leonor enferma. Al principio son solo toses, cansancio, una palidez que no se le va. Luego, el diagnóstico: tuberculosis. En una España de principios del siglo XX, esa palabra es casi una sentencia de muerte. Los médicos recomiendan cambiar de clima, llevarla a zonas más suaves. Antonio, desesperado, consigue permiso para acompañarla a París, en busca de una esperanza. Allí donde él había ido, años antes, a buscar su voz como poeta, vuelve ahora a buscar salvación para el amor de su vida. Imagínalo, la misma ciudad de cafés y bulevares, las mismas calles donde Rubén Darío brillaba, pero ahora vistas tras el cristal empañado de una ventana de hospital. Ya no hay fascinación, hay urgencia. Las horas se cuentan por análisis, las noches por accesos de tos, por silencios pesados. Cada amanecer puede ser el último. La cuenta atrás ya no es simbólica. Es real, cruel, marcada en la respiración de Leonor, y mientras, en España, Campos de Castilla, empieza a llamar la atención. En París, Antonio vive el fracaso más devastador de su vida, el fracaso de no poder salvarla. No hay prestigio, no hay crítica literaria elogiosa que sirva de consuelo cuando ves a la persona que amas consumirse. Vuelven a Soria. No ha funcionado. Leonor se apaga rápidamente. Muere en agosto de 1912, con solo 18 años. La imagen es casi insoportable. El poeta que acaba de escribir algunos de sus versos más intensos, de pronto solo, en una habitación donde todavía flota el olor de los remedios, donde quedan ropas dobladas que ya no se van a usar. Los Campos de Castilla siguen ahí fuera, pero él ya no los puede mirar igual.
La ciudad que le había dado amor y poesía se convierte en un lugar insoportable. Y aquí llega uno de los giros más profundos de su biografía. Antonio huye de Soria. No de manera teatral, pero sí con una determinación silenciosa. Pide traslado, lo obtiene. Su nuevo destino, Baeza, en la provincia de Jaén. A ojos del competidor invisible, el movimiento es casi un suicidio literario. Baeza es aún más pequeña, aún más perdida, un lugar agrícola, caluroso, donde la vida pasa lentamente, entre olivos. Para muchos sería el final. El poeta de Campos de Castilla se disuelve en un pueblo andaluz y se pierde en la rutina de las clases. Fin. Pero la realidad es más compleja. En Baeza, al principio, Antonio se hunde. Pasa horas solo, encerrado, sumido en un duelo espeso. Camina por los alrededores sin rumbo. Escribe reflexiones más filosóficas, más sobrias, como si la muerte de Leonor le hubiera arrancado la última capa de ingenuidad. Mira a sus alumnos adolescentes y los ve como seres lejanos, casi inaccesibles. Sin embargo, poco a poco, ocurre algo importante. Empieza a mirar a su alrededor de otra manera. Los campos de olivos, la vida rural andaluza, el paisaje distinto, le obligan a ajustar su mirada. Y en ese ajuste descubre una nueva dimensión, la de un país dividido entre pocos que poseen y muchos que no tienen casi nada. La dureza de la tierra se mezcla con la dureza de las diferencias sociales. Y ese descubrimiento empuja su poesía hacia un lugar aún más comprometido. Sus versos empiezan a cargarse de conciencia social, de reflexión política, aunque nunca pierden la sobriedad. En esas tardes largas de Baeza, mientras pasea por la carretera que lleva a Úbeda, o mira la torre de la iglesia recortarse contra el cielo, Machado va cambiando. Su duelo por Leonor no desaparece, pero se transforma en una especie de fidelidad silenciosa a la vida misma, a los humillados, a los olvidados. El amor perdido se convierte en una compasión más amplia. Mientras tanto, fuera de Baeza, el mundo no se detiene. España vive convulsiones políticas, crisis de la Restauración, la dictadura de Primo de Rivera. Surge una nueva generación de escritores, nuevas revistas, nuevos experimentos, y el competidor invisible vuelve a aparecer, ahora en forma de jóvenes poetas vanguardistas que juegan con el lenguaje, que rompen con las formas, que publican en Madrid cosas llamativas, arriesgadas. Antonio, desde su pupitre de profesor en Baeza, podría sentir que ya ha quedado definitivamente fuera de juego. Pero aquí está el punto clave. Él ya no quiere ganar esa carrera. Al menos, no en esos términos. Comprende que su misión no es impresionar con filigranas verbales, sino seguir profundizando en una poesía que lleve dentro las gravitas de un tiempo herido. En lugar de competir en audacia formal, decide competir en honestidad y en peso moral. No es una renuncia, es un cambio de estrategia. Deja de mirar al competidor de reojo y empieza a mirar, de frente, a la realidad histórica. Aún así, la vida le tiene reservado otro movimiento, la salida de Baeza hacia un lugar donde su voz recuperará proyección pública. En 1919 consigue un traslado a Segovia. Segovia no es París ni Madrid, pero ya no es la soledad absoluta. Hay más vida cultural, más contacto con otros intelectuales. Antonio se integra en el instituto local y pronto se ve envuelto en iniciativas como la Universidad Popular Segoviana, donde se dan conferencias para obreros y gente humilde, intentando acercarles cultura y pensamiento crítico. Aquí, la dimensión política de Machado deja de ser solo subtexto de sus poemas para convertirse en acción concreta. Se levanta de la cómoda silla del escritor retraído y sale a hablar en público, a organizar, a enseñar fuera del aula. Se convierte poco a poco en una conciencia moral para muchos. Y el duelo con su competidor adopta una forma nueva. Ya no es solo el poeta brillante, ahora es el intelectual acomodado, el que se mantiene en la Torre de Marfil, indiferente a lo que pasa en la calle. Cada vez que Antonio se pone frente a un auditorio de obreros, siente que está corriendo contra él,
contra todos los que creen que la literatura es solo ornamento y no herramienta. Mientras tanto, España se aproxima a un momento decisivo. La monarquía tambalea. Las ideas republicanas crecen. Hay huelgas, manifestaciones, enfrentamientos. El tiempo histórico se acelera. Antonio, ya en la cincuentena, siente que su propia vida entra en un tramo final. Las canas avanzan, el cuerpo se cansa, pero sus convicciones se afianzan. Si quería que sus versos fueran algo más que belleza, este es el momento. En 1931 se proclama la Segunda República. En muchas ciudades suenan campanas, la gente sale a la calle con banderas tricolores, se abrazan desconocidos. En Segovia, Machado ve ese estallido de esperanza popular no como un espectáculo, sino como un llamado. Respira hondo, intuye que a partir de ese día se acabó la posibilidad de ser solo poeta. Hay que tomar partido. Su figura entonces se consolida como referente moral e intelectual. Escribe textos en apoyo a la República, defiende la necesidad de una escuela laica, de justicia social. Su prestigio literario y su integridad personal lo convierten en una especie de hombre de Estado sin cargo, un símbolo. Es, a su manera, una forma de llegar al poder, no al poder de los ministerios, sino al poder de la influencia, del ejemplo. Y sin embargo sabe que nada de esto está garantizado. La República nace rodeada de enemigos, de conspiraciones, de odio acumulado. El tiempo vuelve a acortarse. El reloj de la historia suena más fuerte que nunca. Antonio, que ya ha perdido tanto en lo íntimo, presiente que también puede perderse lo colectivo. Y se aferra a la idea de que, si la República cae, al menos sus versos quedarán como testimonio, como resistencia. En 1932 se traslada definitivamente a Madrid, nombrado profesor en el Instituto Calderón de la Barca. Vuelve a la capital ya no como el joven inseguro que iba a cafés a escuchar, sino como un maestro respetado. Los nuevos poetas lo miran con admiración. Algunos lo consideran un guía. El competidor invisible, en este punto, parece haber cambiado de bando. Ya no lo persigue. Casi lo empuja desde atrás, como diciendo: ahora corre tú delante, te toca marcar el paso. Pero el tiempo, siempre el tiempo no se relaja. Al otro lado de los Pirineos, en Europa, crecen los fascismos. En España, las tensiones se agravan. La República es asediada desde dentro y desde fuera. En los cafés, en las aulas, en las calles, la palabra guerra empieza mostrando a sonar con un tono cada vez menos abstracto. Y Antonio Machado, que al fin ha alcanzado la cima de su prestigio, que al fin ha encontrado su lugar como poeta y como ciudadano, se da cuenta de algo terrible. Ha llegado al poder de la palabra en el mismo momento en que su país se dirige al abismo. Imagina una sala de clase en Madrid, principios de los años 30. No hay ruido de niños, no hay pizarras llenas de conjugaciones. Hay un hombre solo, sentado ante un pupitre, con la cabeza entre las manos. Sobre la mesa, un montón de cuadernos abiertos, tachaduras, frases a medio escribir. Afuera, la ciudad hierve. Mítines, manifestaciones, banderas, discusiones encendidas en cada esquina. Dentro, el silencio es tan denso que parece una sustancia. De pronto, el hombre levanta la cabeza, mira una frase subrayada y sonríe con cansancio. Susurra, casi como si hablara con un fantasma. No, Mairena, tú no ganarás esta discusión. Ese hombre es Antonio Machado, y el fantasma con el que discute no es un enemigo real, sino un personaje que él mismo está inventando. Juan de Mairena, el maestro imaginario que se convertirá en su alter ego, en su rival más exigente, en el juez implacable de su propia conciencia. En estos años, ya instalado en Madrid, Machado ha alcanzado algo parecido a la cima de su trayectoria. Es un poeta respetado, un profesor reconocido, una figura moral para muchos. Podría relajarse, vivir de la inercia de su prestigio, repetir fórmulas que ya sabe que gustan, pero no lo hace. En lugar de eso, hace algo mucho más arriesgado. Se inventa un adversario interior que no le deja pasar una.
Juan de Mairena es, en apariencia, un profesor extravagante que habla con sus alumnos de poesía, de política, de filosofía, de la condición humana. Pero en realidad es un espejo deformante en el que Machado se observa sin piedad. A través de él cuestiona todo, sus propias ideas, la tradición literaria, las palabras de moda, los dogmas políticos. Si antes el competidor era un poeta de éxito, ahora el competidor es la parte de sí mismo que no se contenta con verdades fáciles. Mientras escribe las prosas de Juan de Mairena, Machado siente que el tiempo se acelera. Sabe que tiene más de 50 años, que las fuerzas ya no son las de antes, que cada libro puede ser el último. Y sin embargo, en vez de encerrarse en una seguridad tranquila, se lanza a la tarea más peligrosa: poner en duda todo, empezando por él mismo. Es casi como si hubiera decidido jugar una partida final contra el adversario más fuerte de todos, su propia inteligencia. En los cafés de Madrid se cruzan voces exaltadas. Hay quienes cuentan chistes sobre la República, quienes la defienden a gritos, quienes conspiran contra ella en susurros. Las portadas de los periódicos son cada vez más violentas. Se habla de atentados, de choques entre falangistas y obreros, de generales descontentos. España parece caminar hacia una encrucijada oscura, y Machado, en medio de ese ruido, se afana en una tarea delicadísima: refinar su palabra para que esté a la altura del momento. No escribe panfletos. Escribe sentencias, paradojas, reflexiones. Juan de Mairena, con su tono irónico y didáctico, enseña a sus alumnos imaginarios, y de paso a los lectores, a desconfiar de las frases huecas, de los patriotas de salón, de los poetas que cantan a la patria con la boca llena, pero nunca han mirado a los ojos a un campesino. Entre líneas, se siente la presión del tiempo. Hay prisa por dejar claro qué tipo de palabra merece la pena cuando la historia se vuelve mortal. Y ahí, en esa misma ciudad donde las ideas se radicalizan, aparece otro tipo de rival: el poeta del otro bando. No tiene nombre concreto, pero está en todas partes. Es el escritor que, al servicio de la reacción, usa el lenguaje como arma de propaganda. Es el que invoca a España con voz engolada mientras pide mano dura. El que escribe odas a la tradición mientras aplaude la violencia contra los disidentes. Machado lo lee, lo escucha, y siente una mezcla de rabia y tristeza. Estamos en guerra, podría pensar, antes de que empiecen los disparos. Una guerra de palabras. Para él, el conflicto ya no es solo estético, es ético. Hay quien usa la poesía para embellecer el odio, para justificar la injusticia. Y él decide usarla para lo contrario, para desenmascarar. Cada verso, cada aforismo, cada página de Mairena es un intento de arrebatarle a ese enemigo la munición del lenguaje. Mientras tanto, su vida personal guarda un secreto que añade una capa inesperada a la trama. Una nueva figura femenina entra en su horizonte emocional. Una mujer a la que él llamará en sus versos Guiomar. Es un amor maduro, complejo, atravesado por la imposibilidad. Ella está casada, pertenece a otro mundo social, se mueve en círculos donde la ruina política no se huele tan de cerca. Él, con su abrigo oscuro y su aire de profesor triste, parece una presencia discretísima a su lado. Pero en sus cartas, en sus poemas, Guiomar se convierte en una especie de luz tardía, un último amanecer sentimental para un hombre que ha conocido demasiados atardeceres. La relación es discreta, casi clandestina. Hay paseos breves, encuentros contados, palabras cuidadosas. Y de nuevo, la sensación de tiempo limitado. Este amor no puede durar, lo sabe desde el principio. No por falta de intensidad, sino por la presión de la realidad, de las convenciones, y de algo aún más terrible que se está gestando en el país. Porque mientras Machado juega ese delicado equilibrio entre la pasión íntima y la responsabilidad pública, entre el maestro Juan de Mairena y el hombre que envía cartas a Guiomar, el calendario avanza hacia una fecha funesta: 1936. En julio de ese año, el rumor del golpe se vuelve hecho. Los militares se levantan contra la República. Lo que había sido tensión, amenazas, discursos incendiarios,
se convierte de pronto en tiros, barricadas, muertos en las calles. Madrid despierta al ruido de los disparos, a los camiones con milicianos, a las colas para conseguir comida, al miedo pegado a las paredes. La guerra civil ha comenzado. Para un hombre como Machado, la guerra no es una metáfora, es el derrumbe brutal de todo aquello en lo que había puesto su esperanza. La República, que él consideraba la oportunidad histórica de regenerar España, se ve acorralada. Hay bombardeos sobre la población civil, fusilamientos, odio sin máscara, y el competidor, de pronto, adquiere una forma gigantesca, el tiempo bélico. Un tiempo que devora vidas, proyectos, palabras. En este contexto, su influencia y su carga moral se multiplican. No puede, no quiere, huir hacia una neutralidad cómoda. Se queda en la zona republicana. Colabora con la Alianza de Intelectuales Antifascistas. Escribe artículos, participa en actos públicos, presta su voz y su nombre a la causa. Madrid, bajo las bombas, se convierte en un escenario surreal. Bibliotecas que se vacían para proteger los libros, escuelas improvisadas en sótanos, milicianos que llevan en la mochila, junto a la munición, un ejemplar de Campos de Castilla. Imagina una escena. En una sala abarrotada, con las ventanas cubiertas por miedo a los cristales rotos, un grupo de obreros, estudiantes y soldados escucha a un hombre mayor, de gesto serio, leer un poema. Afuera se escuchan, lejanos, los estampidos de la artillería. Dentro, las palabras vuelan tensas, como si estuvieran hechas de cristal. Pueden romperse en cualquier momento. Ese hombre, con voz cansada pero firme, dice que la inteligencia, si no se está con el pueblo, no es verdadera inteligencia. No es un héroe de cine, no lleva fusil, lleva un papel doblado en 4. Pero en la mirada de quienes lo escuchan se ve algo claro. Sus palabras son munición moral. Al mismo tiempo, en la radio y en la prensa del otro bando, los poetas que se alinean con los sublevados llaman a una España uniforme, una, grande, sin disidencias. Algunos son talentosos, hábiles con el verso. Y ahí se redobla el duelo. No es un choque entre talento e ineptitud, sino entre dos maneras de entender para qué sirve el talento. Machado sabe que, en esa competencia, quizá no gane en volumen, el enemigo tiene más periódicos, más altavoces, pero quiere ganar en profundidad, en la memoria futura. Escribe como quien deja mensajes en botellas que alguien, algún día, recogerá en una orilla más tranquila. La guerra lo obliga a moverse. Madrid se vuelve demasiado peligrosa. El gobierno se traslada a Valencia, luego a Barcelona. Y con él, como una sombra fiel, van los intelectuales comprometidos. Machado, ya mayor, enfermo, cansado, hace maletas que pesan más por los libros que por la ropa. Cada traslado es una humillación física. Subir escaleras, bajar a refugios, aguantar el frío, las colas para conseguir comida. Pero en cada ciudad, en cada alojamiento temporal, hace lo mismo. Buscar una mesa, un trozo de papel, un espacio para escribir. En Valencia, en un hotel convertido en colmena republicana, escribe conferencias, prólogos, artículos. A veces lee en voz alta para pequeñas audiencias. A veces, simplemente, se queda mirando el mar, como si quisiera aprender de esas olas cómo seguir adelante a pesar de los golpes. El mar, testigo indiferente, le recuerda que los conflictos humanos son inmensos para quienes los viven, pero pequeños en la escala del tiempo. Y esa conciencia le duele y lo alivia a la vez. En Barcelona, la sensación de urgencia es aún mayor. La ciudad, atestada de refugiados, vive al borde del colapso. Hay hambre, agotamiento, enfrentamientos internos. La República se desangra. Machado, hospedado en un hotel humilde de la Rambla de Cataluña, sube y baja escaleras con dificultad. Los médicos le dicen que descanse, que su corazón está resentido, que su edad no permite tantos sobresaltos. Él responde, más con hechos que con palabras, que no hay tiempo para descansar. No mientras el futuro de su país se decide a tiros. Cada vez que se siente escribir, siente el peso de un cronómetro invisible sobre la mesa. ¿Cuántos textos más podrá dejar antes de que la guerra lo alcance a él también?
No piensa solo en su vida, piensa en la obra inacabada, en las frases que quedarán colgando en el aire si una bomba cae sobre el edificio equivocado, en los manuscritos que podrían perderse entre el barro y el humo. Esa visión tangible de la destrucción hace que cada verso, cada párrafo, se vuelva más apretado, más concentrado, como si estuviera escribiendo contra el olvido inmediato. Y sin embargo, incluso en ese caos, hay momentos de humanidad inesperada. Una tarde en Barcelona, un grupo de jóvenes poetas lo visita. Llegan con respeto, casi con timidez. Han crecido leyendo sus libros. Para ellos, Machado es una leyenda viva, pero también un hombre cansado que abre la puerta de su habitación con una sonrisa triste. Se sientan, hablan de poesía, de política, de la vida. Uno de los jóvenes le confiesa que él eligió escribir de verdad al leer Campos de Castilla. Antonio lo escucha, asiente, y le dice algo que suena a confesión íntima. Lo importante no es ganar, dice. Lo importante es no mentir. En esa frase se resume su posición en la guerra. No se trata de salir victorioso como individuo, sino de no traicionar la verdad que ha visto. Su rival, el poeta del otro bando, puede tener más aplausos, más medios, más difusión. Pero si miente, si glorifica la violencia, si disfraza de patriotismo el odio, entonces, para Machado, ha perdido la única carrera que importa. Mientras tanto, Juan de Mairena sigue vivo en sus páginas, aunque la realidad parece haberse vuelto más absurda que cualquier lección ficticia. A través de ese maestro imaginario, Machado sigue planteando preguntas incómodas. ¿Qué es ser patriota cuando el país se desgarra en dos? ¿Qué vale más, el valor en el frente o el valor de decir no a una injusticia aunque venga de los tuyos? ¿Puede un poeta callar cuando su silencio es, en sí mismo, una forma de tomar partido? Esas preguntas resuenan como golpes de martillo en su propia conciencia. No se permite el lujo de la tibieza. Escribe textos en los que defiende el bando republicano sin ambajes, pero al mismo tiempo critica las brutalidades cometidas en su nombre. Esa doble fidelidad, a la causa y a la verdad, lo coloca en una posición incómoda. Es, a la vez, aliado y conciencia crítica. Y, de nuevo, aparece el adversario, el intelectual fanático, el que justifica cualquier cosa si la hace su lado. Frente a él, Machado se planta con una calma férrea. La inteligencia sin escrúpulos le repugna tanto como la brutalidad sin máscara. A medida que la guerra avanza, las noticias que llegan a Barcelona son cada vez peores. Caen frentes, ciudades, pueblos. El mapa de la República se encoge. Cada derrota militar es también una derrota personal para él, porque en ella ve el naufragio de una esperanza que había alimentado durante décadas. Sus amigos mueren, desaparecen, se exilian. Las tertulias se vacían no porque falten ganas de hablar, sino porque faltan personas. Y entonces ocurre el gran giro. Ya no se trata de resistir en la guerra, se trata de huir de una derrota irreversible. En enero de 1939, Barcelona está a punto de caer. Las tropas franquistas se acercan. Los bombardeos son cada vez más frecuentes. Las autoridades republicanas deciden evacuar a los intelectuales más visibles, conscientes de que, si caen en manos del enemigo, no les espera clemencia. A Antonio Machado le ofrecen un lugar en un convoy de evacuación hacia la frontera francesa. Es casi una ironía cruel. El hombre que ha pasado los últimos años diciendo que no hay que abandonar al pueblo, ahora se ve obligado a abandonar la ciudad, no por cobardía, sino porque su captura sería un trofeo propagandístico para el enemigo. Acepta, pero lo hace con una sensación amarga de derrota y traición involuntaria. Cuando abandona Barcelona, subiendo a un camión lleno de maletas, de ancianos, de niños, de papeles y de miedo, ya no es el poeta que daba conferencias, ni el profesor que escribía aforismos. Es un refugiado más. Tiene la ropa gastada, el rostro demacrado, la mirada perdida entre el humo de los últimos bombardeos. En su bolsillo, probablemente, lleva todavía algún papel doblado con versos a medio hacer. En su corazón, lleva la certeza de que el tiempo físico se le está acabando, pero también la vaga esperanza de que el tiempo de sus palabras acabe ganando a la larga, más allá de generales
banderas y fronteras. Mientras el camión se aleja, dejando atrás una ciudad derrotada, el viejo competidor, el poeta del otro bando, el propagandista, el que canta victoria entre desfiles y saludos fascistas, parece haber triunfado. Ha ganado la batalla inmediata. Ha conquistado el poder político, la calle, los periódicos, los palacios. Pero lo que Machado no sabe del todo, aunque quizá lo intuya en algún rincón secreto, es que una batalla distinta, más lenta, más silenciosa, se está poniendo en marcha. La del recuerdo. Y esa, aunque él ya no lo verá, tendrá otros resultados. Por ahora, solo sabe que cruza una España en ruinas hacia una frontera fría, con la salud quebrada y la moral hecha jirones. La guerra, la competencia, el reloj y la historia han jugado sus cartas. Falta el último tramo, el más triste, y de alguna forma el más luminoso, el exilio, la muerte, y la transformación de un hombre cansado en símbolo perdurable. Imagina una carretera embarrada, helada, que se estira hacia una línea invisible en el horizonte. A un lado, campos desolados. Al otro, hileras interminables de figuras encorvadas que avanzan en silencio. Maletas viejas, mantas raídas, niños en brazos, ancianos arrastrando los pies. Es enero de 1939 y esa procesión tiene un nombre terrible: la retirada. España se vacía por una herida abierta en los Pirineos. Entre esas sombras que caminan hacia la frontera francesa, hay un hombre mayor, con el abrigo demasiado fino para ese viento cortante. Se detiene cada pocos pasos para recuperar el aliento. Tose. Aprieta contra el pecho una pequeña maleta y, sobre todo, una cartera con papeles. Parece un refugiado más. Pero en esos papeles van décadas de versos, de meditaciones, de dolor. Es Antonio Machado Ruiz, y le queda muy poco tiempo. Lo acompañan su anciana madre, casi ciega, y su hermano José. No viajan como figuras célebres, sino como 3 náufragos más. Cada cuadra, cada metro, es una batalla. El barro se pega a las botas, la gente se empuja sin querer, se oyen rumores, que los franquistas están cerca, que los alemanes apoyarán a Franco, que en Francia no quieren refugiados. Es una marcha hacia lo desconocido, con el enemigo detrás y la incertidumbre delante. Aquí, el tiempo se ha convertido en un enemigo literal. Antonio está exhausto. Su corazón no aguanta bien el frío, el hambre, las noches sin dormir. Y sin embargo, sigue. No por heroísmo, sino por inercia, por esa resistencia terca de quien ha pasado la vida caminando contra viento y marea. En algún momento del trayecto, quizá mientras descansa un instante a la orilla del camino, puede que piense, con amargo humor, tanto correr detrás de la verdad, y al final, el tiempo me alcanza a mí. Cruzan la frontera. Pero el otro lado no es un refugio cálido, sino un recibimiento frío. Controles, sospecha, improvisados campos, estaciones llenas de gente que no sabe a dónde ir. Francia, desbordada por la avalancha humana, no tiene manos para sostener tanta ruina. Para muchos, la libertad sabe a barro, a latas vacías, a mantas mojadas. A Antonio y a su familia los acaban conduciendo a un pequeño pueblo costero del sur de Francia, Collioure. Un lugar que, en otras circunstancias, podría haber sido un retiro amable. Casitas de colores, mar azul, luz limpia. Pero ahora es una parada triste, un puerto donde encalla una vida entera. Los alojan en una pensión humilde, la famosa Hostal Quintana. Una habitación sencilla, 2 camas, poco más. El poeta que había cantado campos, ciudades, guerras, ahora se reduce a ese espacio mínimo. Ni siquiera trae muchos libros. Tuvo que abandonar gran parte de sus cosas en el camino. Lo que queda está dentro de él. Y fuera, un mar que no es el suyo, una lengua que no es la suya, un país que no es el suyo.
La salud de Antonio empeora rápidamente. El frío de enero, el viaje extenuante, los años, la pena acumulada, todo se le echa encima. Baja las escaleras con dificultad. Se sienta un rato en un banco mirando el puerto, vuelve al cuarto. Respira con esfuerzo. Los médicos poco pueden hacer. No hay dinero, no hay recursos, no hay fuerzas. Su madre, Ana, casi ciega, pregunta una y otra vez: ¿llegamos ya a Sevilla? No sabe, y quizás sea mejor así, que Sevilla queda muy lejos, al otro lado de una España ocupada por la dictadura. Para ella, la guerra y el exilio son una niebla. Para él, son una herida consciente y terrible. No está solo físicamente, pero se siente más solo que nunca. Ha perdido su país, su casa, sus amigos, sus alumnos, su Madrid, su Segovia, su Soria, su Baeza. Le quedan su madre, su hermano y unas pocas palabras. Cuentan que, en esos días finales, insiste en mirar el mar. Ese mar que nunca fue el centro de su poesía, pero que ahora se le ofrece como última metáfora. Hay algo cruel y hermoso en esa imagen. El hombre que escribió sobre caminos de tierra y campos secos, despidiéndose frente a una masa infinita de agua. Como si la vida le dijera: tus versos, pequeño caminante, entran ahora en otra geografía. Su rival, el de siempre, el tiempo, está ya literalmente en la puerta. No se trata ya de escribir más libros, de terminar obras, de competir con otros nombres. La batalla final se ha reducido a algo íntimo. Dejar al menos una última huella, un gesto, un signo pequeño, algo que diga quién fue, qué sintió, qué se lleva consigo. En algún momento, apenas unos días antes de morir, alguien encuentra en uno de sus bolsillos un papel doblado con un verso incompleto, un susurro mínimo. Estos días azules y este sol de la infancia. Es casi un destello que atraviesa toda su vida. En Collioure, enfermo, expulso de su país, con el invierno encima, lo que se le aparece no son discursos políticos ni escenas de la guerra, sino la luz de la infancia en Sevilla, esos patios luminosos, ese sol primero, esos juegos de niño. Es un giro conmovedor. Al borde de la muerte, su memoria no se aferra al dolor, sino la belleza primera que dio sentido a todo. Como si, en el último minuto, ganara la única carrera que importaba, la de no dejar que la oscuridad anule por completo la luz pasada. El 22 de febrero de 1939, Antonio Machado muere en Collioure. Muere lejos de casa, pobre, con un cuerpo cansado y una obra a su espalda como única riqueza real. 3 días después, muere su madre. Sus tumbas quedan una al lado de la otra, en el pequeño cementerio del pueblo. 2 lápidas humildes, perdidas en un rincón del sur de Francia, bajo un cielo que no es el de Castilla ni el de Andalucía, pero que los cubre igual. Hasta aquí, la historia podría parecer la de una derrota absoluta. Un hombre que lo pierde todo, que muere en el exilio, que ve caer la causa por la que se comprometió. Mientras tanto, en España, el rival, el otro poeta, el propagandista, el poder autoritario, se pasea victorioso entre desfiles y discursos. La dictadura se instala. Los libros incómodos se retiran, se silencian, se vigilan. Durante años, nombrar a ciertos autores en voz alta puede ser peligroso. Pero aquí viene uno de los grandes giros de esta historia. El enemigo que parecía haber ganado la carrera en el corto plazo, empieza a perderla en el largo. Porque el tiempo, ese rival que tanto atormentó a Machado, también juega a favor de quien escribe con verdad. En la España de la posguerra, sus versos siguen circulando en voz baja. Se los pasan de mano en mano, se repiten de memoria, se esconden en ediciones viejas. Un profesor recita un poema suyo en clase, bajando la voz en los versos más explícitos. Un grupo de estudiantes encuentra un ejemplar de Campos de Castilla y se queda clavado leyendo esa descripción de una España triste que, de pronto, parece hablar también de ellos. Un campesino, que quizás nunca lo leyó, lleva dentro de sí las mismas imágenes de tierras secas, de injusticias antiguas,
y podría reconocer su mundo en los poemas si alguien se los dijera. Fuera de España, en América Latina, en Francia, en otros países, el nombre de Antonio Machado empieza a crecer. Se le lee como uno de los grandes poetas del idioma, como la voz de una España vencida pero digna. Traducciones, estudios, homenajes. Poco a poco, el exiliado muerto en Collioure se convierte en símbolo internacional de la España republicana, de la resistencia ética, de la sobriedad digna frente a la barbarie. Mientras tanto, muchos de los poetas del otro lado, los que escribieron loas a la nueva España triunfante, se van apagando. Algunos cambian de tono con el tiempo, otros se quedan pegados a consignas que suenan cada vez más viejas. Muchos de sus versos envejecen mal, porque estaban escritos para servir a un régimen concreto. Tenían una fecha de caducidad inscrita en cada rima. La competencia de pronto se invierte. El perdedor de la guerra gana la batalla de la memoria. La dictadura puede controlar las calles, los periódicos, las universidades, pero no puede controlar por completo lo que se recita en secreto, lo que se susurra en cárceles, en casas, en exilios. Cada vez que alguien dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar, sin citar siquiera el nombre del autor, Antonio Machado está pasando por delante del rival como un corredor silencioso que, al final, mantiene el paso mientras el otro se queda sin aire. Con los años, su figura empieza a ser rescatada incluso dentro de la propia España franquista, aunque al principio se haga con cautela y censura. Es difícil borrar completamente a un poeta de su talla. Se le lee como clásico, se suaviza su compromiso, se intenta neutralizarlo. Pero los versos están ahí, tercos, recordando la otra cara del país, la de los derrotados, los desterrados, los pobres, los que soñaron con una república justa. Cuando la dictadura llega a su fin, su nombre emerge con una fuerza renovada. Escuelas, institutos, plazas, bibliotecas empiezan a llevar su nombre. Se organizan viajes a Collioure. Estudiantes españoles cruzan la frontera para dejar flores sobre su tumba, para leer en voz alta, temblando un poco, esos versos que hablan de caminos, de tierras, de conciencia. Collioure se convierte en un lugar de peregrinación laica, un santuario de memoria. Mientras tanto, en las aulas y en los libros de texto, Machado se instala como uno de los pilares de la poesía española contemporánea. Los adolescentes, que quizá no entienden todavía del todo el contexto histórico, sienten sin embargo la verdad desnuda de ciertos versos, la soledad, la duda, la nostalgia, la sensación de que el país en que viven arrastra heridas antiguas. Hay algo en la voz de Machado que trasciende su época, su manera de mirar la realidad, sin adornos, con ternura y dureza a la vez. Es como si el viejo competidor, ese poeta fastuoso, ese intelectual brillante, ese propagandista, ese poder de turno, tuviera que ceder, tarde o temprano, ante una voz que no gritaba, que no presumía, pero que decía lo que veía. Su legado no es solo literario, es también ético. Para muchos, Antonio Machado representa un modo de estar en el mundo, con dudas, con fragilidad, con cierto pesimismo, sí, pero también con una fidelidad radical a la verdad percibida, a la gente humilde, a la justicia. No fue perfecto, no fue infalible, no fue un santo. Fue un hombre lleno de vacilaciones y dolores, y precisamente por eso, su figura se siente cercana, habitable. Su invención de Juan de Mairena queda como una especie de manual de antidogmatismo, un libro que enseña a reírse de las frases hechas, a desconfiar de las grandes palabras vacías, a pensar por cuenta propia. Sus poemas de Campos de Castilla siguen siendo un espejo feroz de una España que, en muchos aspectos, aún lucha con desigualdades y olvidos. Sus versos sobre el tiempo, la memoria, el camino, se convierten en citas inevitables en despedidas, en discursos, en canciones. Porque ese es otro giro curioso de su historia póstuma. Sus palabras se vuelven canciones. Grupos y cantautores las toman, las musicalizan, las llevan a escenarios. Gente que nunca abriría un libro de poesía se encuentra tarareando, sin saberlo, a Antonio Machado.
Sus versos cruzan plazas, manifestaciones, salas de conciertos, guitarras en playas. Y cada vez que alguien canta esos versos, el poeta exiliado en Collioure vuelve a caminar un poco más. Mientras tanto, su tumba, sencilla, recibe mensajes en muchos idiomas: papeles doblados, banderas, flores, cuadernos. Estudiantes franceses, españoles, latinoamericanos, turistas curiosos, se detienen unos minutos, leen su nombre, quizá sus fechas, quizá un verso grabado. Algunos no saben toda su historia, pero sienten algo. Otros, que sí la conocen, se quedan en silencio, pensando en ese hombre que cruzó la frontera destrozado y murió a los pocos días, sin saber que, al otro lado del tiempo, su voz sería más fuerte que la de sus vencedores. Y así, el gran tema que lo persiguió toda la vida, esa carrera contra el tiempo, contra los otros, contra la historia, encuentra su resolución irónica. El tiempo, que lo derrotó físicamente, termina concediéndole la victoria moral y artística. Su obra sigue viva, reeditada, estudiada, discutida. El régimen que lo expulsó ya no existe. Muchos de sus enemigos literarios son notas al pie. Él, en cambio, se ha instalado en el centro del canon, sí, pero sobre todo, en el centro de la sensibilidad de mucha gente anónima. Imagina, para terminar, un aula cualquiera, hoy. Puede ser en Sevilla, en Soria, en Baeza, en Segovia, en Madrid, o en cualquier otro lugar de habla hispana. Un profesor abre un libro de poemas y lee, delante de unos adolescentes inquietos: «Caminante, son tus huellas el camino», y nada más. Al principio quizás se rían, se distraigan, miren el móvil, pero poco a poco algunos levantan la cabeza. Sienten que ahí hay algo que los toca. No saben quién fue exactamente Antonio Machado, no conocen a fondo la República, la guerra, el exilio, pero sí conocen la sensación de estar perdidos, de no tener mapa, de avanzar a tientas. Y entienden, de manera intuitiva, que ese verso les está hablando a ellos también. Ese es el último triunfo de Antonio Machado Ruiz: haber convertido su biografía, atravesada por tragedias, fracasos, amores imposibles, guerras perdidas y exilio, en una voz que puede susurrarle algo verdadero a cualquiera, en cualquier época. Su competidor, ahora, ya no es un poeta concreto, ni un régimen, ni un intelectual satisfecho. Su competidor es el ruido, la superficialidad, la mentira. Y aunque no siempre lo vence, cada vez que alguien abre uno de sus libros, cada vez que alguien escucha una de sus frases y se detiene a pensar, él gana una pequeña batalla más. Un hombre que murió pobre y derrotado, enterrado en un pueblo extranjero, acaba siendo, con el paso de las décadas, uno de los rostros más nítidos de la conciencia española. El tiempo, al final, resulta que sí sabe reconocer a los suyos.